bienvenidos. Licenciada. Ya. Está mejor así, ¿verdad? Platicamos con el licenciado Homero López y yo le conté. Y entonces él ya hizo las gestiones para que ustedes tuvieran su clase virtual el día de hoy, ¿verdad? Así como me habían pedido que le hablara. Gracias, licenciada. Muy bien. Lo importante es que llegó a tiempo porque se me había olvidado. Hasta como a las 7 de la noche se lo di. Pero sí, todo salió bien. Hoy vamos a ver un punto, jóvenes, que se llama estimativa jurídica y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico. ¿Cuáles son los valores jurídicos, jóvenes? A ver. No saben. Si los hemos dicho muchas veces. La justicia, la seguridad jurídica. Muy bien. Solo uno. ¿Cuál? El bien común. Podría ¿verdad? ser el bien común. Sí, el bien común. Sí, cabal, Marco Antonio. Sí. Esos son los 3 valores que ustedes tienen que tener presentes en el derecho, ¿verdad? Bien común, primero justicia, luego bien común y seguridad jurídica. Es que lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. El valor justicia lleva al bien común. Si hay justicia, hay bien común. Si hay justicia, hay moralidad, hay legitimidad. ¿Se recuerda lo que les estaba yo explicando la vez pasada sobre la legitimidad? Entonces, si hay bien común, si hay justicia, esto conlleva al bien común, porque hay justicia. Y también eso lleva a la seguridad jurídica, porque hay transparencia en el actuar de los funcionarios y en los jueces y todo. Se aplican las leyes tal y bueno, siempre se interpretan, ¿verdad? Pero que se aplican en función del bien común, no en función del bien de un grupito, ¿verdad? Sino que se aplican las leyes para el bien común. Porque ahí cuando se trabaja en función de un solo grupo, es donde no hay valores. No hay valores y la sociedad protesta y rechaza y manifiesta y todo, ¿verdad? Sobre todo un pueblo como el nuestro, que es muy difícil de gobernar. No quieren pagar la extracción de basura, no quieren separar la basura, no quieren pagar el seguro, no quieren esto, no quieren el otro, no quieren nada. No quieren que les ordenen un poco la vida socialmente. No quieren nada, por todo se protesta. Un pueblo inmoral, porque un pueblo debe de recibir directrices para el bien común. Y el guatemalteco está acostumbrado a protestar por protestar, ¿verdad? A veces algunos andan en las manifestaciones y no saben por qué. Se les pregunta, mire, ¿usted viene a qué vino? Pues no sé, imagínense. Entonces ese es el problema. Y Guatemala pues es un pueblo muy difícil de gobernar en ese sentido. Por todos se sienten heridos, por todos se sienten lastimados, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí son serias, ¿verdad? Eso sí, es de admirar la valentía de algunos para exponer esos problemas. Sí, Marco Antonio. Sí, licenciada, con relación a ese tema, lo difícil que es gobernar al pueblo de Guatemala. Sin embargo, en los últimos tiempos, tres últimos gobiernos, incluyendo el de Otto Pérez y Valdetti, ¿verdad? Han sido muy difíciles porque se revirtieron todas las cosas, porque ahora Sí, tienes razón. están también las mismas leyes no son aplicadas realmente para el pueblo, sino que están en contra del pueblo, ¿verdad? Contra el pueblo, sí. Nos jugaron la vuelta, entonces todo a través, lo hacen con una apariencia de legalidad, sin embargo, solo a beneficio de unos pocos y la gran mayoría de veces
son muy pocos y los mismos, ¿verdad? Entonces, ahora el pueblo de Guatemala, creo que el salir a protestar nuevamente, porque se había estancado casi desde la época de los 90, ¿verdad? Ahora también se convierte en un delito. Ya ve que muchas veces persiguen a los periodistas, persiguen a aquel que sea disidente de cualquiera de los gobiernos, por lo menos de los últimos. Ha sido un problema levantar la voz y dar una opinión certera, porque termina siendo perseguido a través de la ley y es mucho más difícil, ¿verdad? Solamente, Sí, licenciada, gracias. así es, muy bueno su aporte, de veras, porque realmente se ha tergiversado todo, todo se ha tergiversado. Ahora el inocente, el que está en la cárcel, y el culpable para afuera, ¿verdad? Sí, Dora Esperanza, gracias por participar, Marco Antonio. Sí, Dora Esperanza. Buenas noches, licenciada y compañeros. Yo lo que veo aquí también es un problema en las manifestaciones de que también son grupos movidos para ciertos intereses. Entonces ya no está aquella manifestación con sentido social que se tenía antes. Antes podíamos ver, por ejemplo, aumento de pasaje, siempre estuvo la universidad. En cambio ahora de repente salen unos grupos que están formando manifestaciones que uno no sabe ni de dónde salieron. Entonces, ese es el problema ahora, que ya se están haciendo esas manifestaciones con otro propósito. Únicamente, licenciada. Y como no, gracias. Sí, por ejemplo, esas manifestaciones que congestionan el tránsito y no dejan pasar en algunos sectores y todo es por evitar una elección, ¿verdad? Al final creo que sí le sirvió, pero sí es un problema serio eso. No querían que votaran los arquitectos, es cierto, es cierto. Y al final no sé quién ganó, si la arquitecta a favor o en contra. Pero sí, han visto que armar grupos, mandar comerciantes a algún lugar obligados a disque a manifestar y que no está la manifestación. Y al guatemalteco no se le deja engañar, los guatemaltecos no nos engañan. Esos grupos, esas tácticas no nos engañan, pero nosotros sabemos bien bien qué es lo que pasa. Sí, pues a eso nos vamos a referir hoy precisamente, a eso de, y este tema pues se llama estimativa jurídica, bueno, es estimativa jurídica, son los valores en el derecho, en fin, son muchas cosas. Solo me voy a quitar yo para poder darla. Son muchas cosas. Para estudiar, dijéramos que científicamente lo que es la ciencia de la justicia, que era lo que hablamos muy al principio del curso, ¿verdad? Que era lo que mencionaba Norberto Bobbio. Los sectores amplios que se estudian en este curso es la teoría de la justicia, mejor dicho. Entonces, digamos que la estimativa jurídica y su proyección en los valores del mundo de lo jurídico, pues señala que nuestra vida humana consiste en tener que decidir cada día, cada momento sobre lo que vamos a hacer. Constantemente estamos tomando decisiones importantes o no importantes, en fin, y es un ejercicio que efectuamos con un margen de libertad. Como decía Recasens Sitches, el hombre que no pudiese elegir o preferir no podría pensar, no podría hacer nada, en suma, no viviría. Y esta libertad que impregna la conducta solo tiene una manera de manifestarse, prefiriendo o valorando. El decidir implica realizar la siguiente operación. Primero elegir, luego preferir y luego valorar. Recasens Sitches decía que los valores son pues estructuras esenciales de la vida humana, porque cuando se posee una buena base en la cual se desarrollan los valores que poseemos demostramos la madurez adquirida
para elegir correcta y prudentemente ante toda situación. Se realiza un buen análisis para dicha decisión porque los impulsos repentinos no podrían terminar en el resultado que esperamos y que nos pueden generar desbalance en nuestra seguridad interior. Sí, de hecho, a veces no hay que tomar decisiones cuando se está enojado, ¿verdad? Porque entonces no se toman bien. Y este ininterrumpido quehacer implica que las cosas que están en el mundo no son indiferentes, pues al elegir, al preferir, adoptamos frente a ellas una posición ya sea negativa o positiva, ya sea porque nos aparecen como buenos o malos, justos o injustos, útiles o perjudiciales los actos realizados y a realizar. En síntesis, nos pasamos la vida entera en una atmósfera de valoraciones que nos presentan como valiosos a los objetos, o sea, los bienes. Entonces, eh, esto resulta del valor, el valor resulta de una relación de un objeto con un sujeto, porque ambos están conectados entre sí, con el hecho de que el sujeto, al adquirir un valor por la experiencia o situación vivida, lo convierte en parte de él, quedando en su camino diario el ponerlo en práctica para la satisfacción personal y de quienes forman parte de nuestro alrededor. El valor es concebible como valor por un sujeto apremiante. Y por eso el tema se llama estimativa jurídica también, porque se trata de estudiar lo que estimamos, que son los valores. Y los valores los estimamos. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Y eso es la teoría de la estimativa jurídica, ¿verdad? O sea, el estudio de los valores en el derecho. Y alrededor de los caracteres de los valores podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Que no son independientes, pues siempre sean encarnados en objetos culturales, son objetivos porque existen con independencia de nuestra particular subjetividad, ya que el sujeto individual es la medida de los valores y ellos valen para cualquier sujeto. En fin, verá, la estimativa jurídica se le llama también axiología jurídica o deontología jurídica. Fíjense bien cómo se relacionan esos tres términos tan importantes. Estimativa jurídica, que es el estudio de los valores, verá lo que más se estima. Como les decía ahí, se dice que los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. De ahí pues que se crea la teoría, la estimativa jurídica, o axiología, que es la teoría de los valores, o deontología, que es la teoría del deber ser. Es la rama de la filosofía jurídica que tiene por objeto desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos. Y la valoración constituye un inexplicable ingrediente de la conducta social. Y esa conducta determinará nuestra conciencia social. Dependiendo de cómo nos comportemos, así vamos a ser en el futuro, ¿verdad? Si somos personas educadas, que valoramos a la otra persona, que tratamos con consideración a los demás, pues vamos a ser buenos ciudadanos. Pero si somos gente vulgar, grosera, pendenciera, en fin, entonces lo más seguro es que cuando seamos abogados nadie nos va a querer ni nos va a contratar, ¿verdad? Porque vamos a hacer como el puercoespín, que no se le puede acercar a uno porque lo pica, ¿verdad? Entonces el tema es la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, ¿verdad? Y de lo que se trata es de saber cuál debe ser el supremo principio ideal orientador del derecho y que por consiguiente el fin supremo del Estado. ¿Cuál sería, jóvenes? Pues es la justicia, porque si hay justicia hay bien común y si hay bien común también hay seguridad jurídica. Se trata de saber en suma si el derecho, ni más ni menos que todas las demás tareas y cosas que el hombre hace y desarrolla en su vida, tiene tan solo sentido y justificación en la medida en que representa un medio para cumplir los valores que pueden realizarse en la persona individual
que es la única genuina que existe. Sí, porque existe la persona jurídica, ¿verdad? O moral, pero esa es una ficción, ¿verdad? La que realmente existe es la persona individual. Así entonces, la estimativa jurídica es una rama de la filosofía jurídica, de la ética propiamente, que tiene por objeto la asimilación de principios morales en las actividades jurídicas. Fíjense bien, tiene por objeto la asimilación de principios morales en las actividades jurídicas. El campo de aplicación de la estimativa jurídica puede vincularse con otras disciplinas como la axiología jurídica y la deontología, que tienen como eje fundamental la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo. La estimativa jurídica busca incidir en la práctica del derecho más que en la teoría. Busca desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos y la valoración jurídica. Constituye un inexplicable ingrediente de la conducta social, misma que determinará nuestra conciencia social. Y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico trata de saber cuál deba ser el supremo principio ideal orientador del derecho, el fin supremo del derecho, del Estado. ¿Y cuál es ese? Pues al final vemos que es la justicia, ¿verdad? Se trata de saber si el derecho y el Estado son para el hombre o si por el contrario, el hombre es para el derecho y el Estado. Es decir, vamos a decir con más claridad, se trata de saber si el derecho y el Estado sirven al hombre o si por el contrario el hombre es el que sirve al derecho y al Estado. Se trata de decidir entre esas dos posturas antitéticas e inconciliables, que han sido llamadas respectivamente personalismo y transpersonalismo. Sí, pero el personalismo es en las formaciones democráticas, ¿verdad? El transpersonalismo es más en los países, digamos, como los países, el nacionalsocialismo, que era el nazismo, o los países totalitaristas, ¿verdad? Como regímenes de Corea, el norte y todo eso, porque ahí el individuo es un número más, no es un fin en sí mismo como en un país democrático. Y el individuo muere, vive y muere para el Estado, ¿verdad? Y en cambio en los países democráticos la concepción es diferente, ¿verdad? Aquí se practican los derechos humanos y entonces el hombre es el elemento antropocéntrico del derecho. Y tenemos los valores jurídicos, como ya bien lo dijeron ustedes, bien común que el hombre logra para lograr sus fines individuales necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. O sea, no va a adecuar la estructura de la colectividad a sus intereses, sino es al revés. Es el individuo el que tiene que adaptarse a la estructura de la colectividad. En cuanto al derecho, tiene por objeto regular la actividad individual y permitir la vida en sociedad buscando un común denominador, que es el estado de bienestar general. La justicia es el valor más importante al establecer normas. Es la virtud de retribuir a cada uno lo que por derecho le corresponde y es una regla de armonía, de igualdad proporcional, distributiva entre lo que se da y lo que se recibe en las relaciones interhumanas. La seguridad jurídica, pues, es la realización plena del orden jurídico positivo apropiado para la sociedad. Es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos y la seguridad de protección y reparación. O sea, pues, de que, y la axiología jurídica, ¿verdad? Que la rama de la filosofía ética que estudia los valores en el derecho. Ya dijimos que los valores son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en los objetos de la realidad cultural. Es además una noción de relación. Resulta de una relación de un objeto con un sujeto. Al adquirir un valor por la experiencia vivida, en su poder está el ponerlo en práctica. Y de nuevo, era lo que habíamos dicho. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Y de ahí la teoría de la estimativa jurídica. Así las cosas, entonces, el problema de la justicia, como dice la Firmina, va a llegar a... ¿Dónde está?
creo que no está ubicada donde aquí. Estas son las referencias, bibliográficas, pero como les mandé el material, creo que ustedes ya las tienen ahí. Entonces, ubicar a la justicia como valor jurídico, ¿de qué se trata esto? Pues siempre se ha tratado de buscar definiciones de justicia. La verdad es que la justicia cuesta mucho definirla. Hay quienes hablan de justicia relativa, yo no creo en eso. Yo pienso que es absoluta, o hay justicia o no hay justicia, ¿verdad? Y hay un poco de justicia, entonces no la hay. Eso está como cuando se hablaba acerca de la idoneidad, honradez de los candidatos a magistrados. Y pues se decía, sí, es un 60% honrado. No puede ser. Esos valores no tienen cantidades, pues. O se es o no se es. Se es honrado o no se es honrado. Así es la cosa. Entonces hay que buscar el valor de la justicia, ¿verdad? Pero la justicia, lograr una unificación de lo que sería una justicia universal. O sea, porque justicia tiene que haber en todo el mundo, existe en todo el mundo. Como fenómeno se da y se repite en todo el mundo. Esto pues también lo abordan las ciencias sociales, la sociología, incluso la economía. Antes se consideraba el derecho como una ciencia tridimensional, ¿verdad? Basada en hechos, normas y valores. Ahora no, es pluridimensional, porque se correlaciona con muchas teorías y ciencias, que para citarlas aquí sería muy largo, ¿verdad? Entonces entendemos que la idea misma del derecho es procurar alcanzar la justicia, que si uno como profesional no es capaz de entender la real dimensión y complejidad de ellos, uno como profesional, sobre todo del derecho, entonces se enfrenta a un reto difícil de superar, ¿verdad? Y gracias a los diferentes filósofos dedicados a las investigaciones filosóficas, sobre todo los juristas, tenemos oportunidad de examinar la real dimensión de las ideas de quienes han postulado teorías de la justicia. Asimismo, se ha visto delimitado el examen de dos grandes autores, Luis B. Horro y Amanda Singh. Lo voy a interesar a los alumnos. Bueno, así las cosas. Entonces, el tema de la justicia ha tenido siempre una gran importancia. Se recuerdan que días atrás hablamos de la legitimidad y que también tocamos el tema del derecho y el poder. No se olviden de ese tema, pues, porque también incluye para los exámenes, ¿verdad? El tema de la justicia ha tenido siempre una gran importancia dentro de la ética, de la política y la filosofía del derecho. Pero en los últimos tiempos se ha acrecentado y se ha desplazado más allá del bien y el mal. Ya no es solo bien y mal, ¿verdad? Dentro de la ética, es mucho más que eso. Al grado que el problema de la justicia distributiva, que este es otro término también, que es otra definición de la justicia, está a la orden del día en la discusión política, y de que el naturalismo experimente un renovado reconocimiento en los últimos años, gracias a los trabajos de autores como Ronald Dworkin y Robert Alexy, quienes sostienen que no se puede concebir el derecho eliminando de él los valores morales. O sea, ven ustedes que en todo el texto se habla mucho de la moral. Es que la moral va más allá que el derecho, jóvenes. Va más allá todavía que la justicia. Lo que se manifiesta en la doctrina de los principios. John Rawls, en su libro que se llama Razón y Justicia, ahí se extrajeron unos pequeños párrafos, ¿verdad? Y él dice, algunos dicen que no es una cuestión de razón, sino de sensibilidad para detectar la justicia, la injusticia, dice. Y cuando él critica esto, dice, cuando hay hambruna es más fácil protestar que razonar de manera elaborada sobre la justicia o la injusticia, sí. Cuando se tiene hambre, hay un sector de población que no ha comido, que no tiene vitaminas, están desnutridos y todo. ¿Quién va a ponerse a razonar sobre la injusticia? Se necesita primero llenar esa necesidad. Después se puede hablar y hacer un diagnóstico de la injusticia de ese asunto, siempre y cuando se supiera que pudo haber sido evitada. Y si quienes pudieron evitarlo no lo hicieron.
Entonces ahí es donde ya se sabe, se pueden hacer juicios y todo sobre la injusticia de este o de aquella carencia. Entonces, lo que pasa es de que los estudiosos de la justicia, pues en diferentes lugares del mundo, procuran brindar el fundamento intelectual para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares razonados de la injusticia. Entonces ya vienen los estudios, ¿verdad? Todos los estudios de por qué, cuánto, cómo, en dónde, para proponer medidas, ¿verdad? Paliativas o ya sea medidas de solución a esos problemas. Entonces, dentro de este capítulo de razón y justicia, pues muchos líderes, y esto no es raro, muchos líderes y autoridades no quieren examinar los fundamentos de sus políticas, porque si son como esos últimos 3 gobiernos antes de este, pues esos ni sabían ni entendían que era política, ¿verdad? Porque el problema del ignorante es que no sabe que es ignorante, y eso es lo peor. Nos han gobernado muchos ignorantes. Pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean. Y en algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades. Y los requisitos de una teoría de la justicia incluyen poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y de la injusticia. O sea, razonar por qué se da esto. No en abstracto, sino probablemente en problemas muy concretos de la sociedad. ¿Por qué hay tanta violencia en el país, por ejemplo? ¿Qué ha desatado tanto la violencia? Pueden haber muchas causas, ¿verdad? Los accidentes también. Pero cuando el gobierno quiere hacer algo para paliar, porque eso no resuelve el seguro, pues todo el mundo protesta, todo el mundo se siente con derecho a protestar, a tapar las calles. Otros aprovechan estos de ellos, ¿verdad? Que se llevan intereses muy oscuros. Y entonces este señor Amartya Sen dice, ¿cómo debería promoverse la justicia entonces para, para responder a todos estos problemas? Y no así, ¿qué tipo de justicia? No, literalmente, no nos referimos a los títulos, sino qué serían, qué entenderíamos nosotros por instituciones perfectamente justas. El trascendentalismo, que es una corriente que sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas organizacionales, es decir, de muchas instituciones que parten de las organizaciones, de las reglas de conducta, cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia. Pero ¿acaso no se debería también examinar lo que existe en la sociedad, en las personas que viven con las instituciones y reglas existentes? Es decir, todo esto es un lío, ¿verdad? Un gran lío. Y entonces la filosofía, pues para eso está, ¿verdad? Para desentrañar eh, los valores, los males y todo lo que pasa. Y en ese mismo campo, pues aquí este señor jurista Merga Blum dice que la filosofía del derecho analizada por un filósofo no es totalmente completa. Ese análisis no es totalmente completo, que es necesario que quien haga el análisis de la filosofía del derecho sea un jurista, porque el jurista conoce el derecho por dentro, conoce al monstruo, conoce las instituciones del derecho, los principios fundamentales, los procedimientos, todo lo que puede, todo lo que es un ordenamiento jurídico y sus procedimientos los conoce el jurista. Entonces, el análisis de la filosofía del derecho desde el punto de vista de un jurista, pues es mucho mejor, con más experiencia jurídica y corresponde más a concepciones que son autónomas para los juristas, independientemente de otras reflexiones filosóficas, ¿verdad? Pero vale más, en su opinión, el análisis de la filosofía del derecho, vista por un jurista y no por un filósofo.
Entonces, ¿cuáles temas son los que, de filosofía que interesan a los juristas? Según Norberto Bobbio, él es italiano, de Turín. Dice, para Bobbio la filosofía se compone de tres partes. Teoría del derecho. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos al principio del curso? Teoría de la justicia, que es lo que estamos viendo ahora, y teoría de la ciencia jurídica. Y estos tres campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o su área de especulación a identificar como filosofía del derecho de los juristas. Entre ellas no figura la historia, porque Norberto Bobbio considera que la historia no es relevante en el estudio de la filosofía del derecho, ¿verdad? Yo he observado que hay algunos profesores que en lugar de dar filosofía del derecho propiamente, lo que hacen es que dan historia de la filosofía del derecho. Y entonces eso pierde el objetivo central, que es despertar en ustedes un juicio crítico, ¿verdad? Un pensamiento crítico de las cosas. Y él dice que no lo hace porque los elencos de las doctrinas pues son más bien heterogéneos y como la historia la escribe el vencedor, ¿verdad? Entonces no tiene sentido estudiar la historia y la filosofía del derecho. Como cultura, sí. Entonces el papel de la justicia en la vida del hombre. Este papel determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Es el valor de dar a cada quien lo suyo. Los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Sin ellos no había orden, sanciones ni correcciones. La justicia, el orden, la paz, la solidaridad, la seguridad, etcétera, pueden convertirse en contravalores si encontramos que hay injusticia. Si se encuentra que hay injusticia en todo eso, entonces eso se vuelven contravalores y no valores. Se vuelven antivalores, perdón. Eh, entonces, el papel del derecho, porque acerca de la justicia hay varios conceptos y definiciones, jóvenes. Los vamos a ver aquí. El papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas. Es la concepción de justicia para las diversas corrientes filosóficas. Pues hay dos concepciones. El justnaturalismo y el positivismo, que a mí me preocupó cuando alguien me dijo que está en una universidad privada, dijo que el justnaturalismo había muerto. ¿Cómo va a ser eso? Le digo. Y todo el derecho internacional, ¿de dónde proviene? Pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo eso es muy actual y proviene del derecho natural. Entonces, existe, aquí viene la primera definición, justicia legal o general. Esto regula los derechos de la sociedad. Se le llama legal porque es propio de las leyes humanas determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho a exigir. O sea, todo lo que está en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. No es la sociedad la que se va a adaptar a esa persona, sino es la persona en lo individual la que debe adaptarse a la sociedad en la que vive. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo a las exigencias del bien común. Entonces, la justicia legal o general tiene como objeto el bien común, razón por la que hemos dicho, regula las relaciones de los particulares con la sociedad. Hay que tener en cuenta que aquello a lo que estamos obligados por ley en relación con los demás se deriva de la naturaleza del bien común y no del conjunto de preceptos positivos que se recogen en las leyes y códigos. Y nos referimos a la ley natural, ya que ninguna acción humana puede tener un fin que contradiga al bien común. Por supuesto, dado que somos seres sociales y en ningún caso el bien particular puede ir en contra del bien común. Esa es una definición, joven.
Santo Tomás de Aquino, pues también compartía lo que era la justicia general y hablaba un poco de la caridad, ¿verdad? Que puede ser llamada virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. Este otro autor dice: la justicia general es algo más que virtud. Es el conjunto de todas las virtudes, la virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Tanqueray también dice que se llama legal porque nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad, soportando las cargas legales que nos impone y prestándole los servicios que espera de nosotros. Entonces, ¿qué es justicia? Tenemos aquí en la definición. Es el valor principal que el derecho trata de realizar a través de sus distintas expresiones. Es el conjunto de reglas y normas que se establecen para las relaciones entre personas. La justicia es el valor específico del derecho porque trata de realzar a través de diversas expresiones un derecho justo, menos justo e injusto, pero siempre llevará en sí una inspiración a la justicia. Y tenemos en eso, se refleja el artículo 2 de la Constitución Política, ¿verdad? De la República, y que habla precisamente de los deberes del Estado. El artículo 2 de la Constitución. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Pero eso es en lo formal, ¿verdad? En teoría. Sí, Marco Antonio. Licenciada, entonces tal vez solo para que me quedara un poquito más claro con relación a la justicia, de lo que usted decía, pues es el valor más importante. Sí, Al establecer que las normas en virtud de retribuir a cada uno lo que le corresponde por derecho, ¿verdad? Podríamos definirlo sí. de alguna manera. Y por el bien común, ¿verdad? Ujú. Por el bien común, correcto. Gracias, licenciada, nada más. Sí, para servir. Sí, mire, es que si no hay justicia, no hay nada. Eso podríamos decir. Y en otro sentido, digamos que la moral es más extensa que eso, porque en la clase pasada yo les explicaba a ustedes de que había eh, legitimidad en un gobierno que fue electo por la mayoría, ¿verdad? Que hay legitimidad en una norma porque sus contenidos corresponden a la moral social, entonces es legítima. Y si eso es moral, es legítimo, es justo también, ¿verdad? O sea, también hay que vincular esos otros aspectos. Tenemos también la justicia como principio del derecho, delimita y armoniza los deseos, pretensiones e intereses en juego o en conflicto en la vida social de la comunidad. Y ahí está Platón en la antigua Grecia indicaba que era una virtud suprema por encima de la soberanía. Ulpiano, que la justicia era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Stamler, la justicia es una idea de armonía permanente y absoluta de la conducta social. Radbruch sostiene que la justicia, al igual que lo bueno, lo verdadero y lo bello, es un valor absoluto que determina la relación de igualdad o desigualdad en el trato humano. Y tenemos esta otra definición, este otro concepto que dice la justicia como virtud, ¿verdad? Esta definición incluye la religión también, ¿verdad? Dar a Dios el culto debido, la piedad que tributa a los padres y a la patria con homenajes merecidos, ¿verdad? El respeto mediante la honra a las personas dignas, la gratitud, reconocimiento de los beneficios recibidos. Y este concepto de justicia probablemente es el más antiguo de todos, pues todavía se halla en los textos religiosos como la Biblia. O sea, estas son definiciones de otros aspectos que se relacionan con la justicia y que pues contribuyen al bien común en cuestiones muy específicas, ¿verdad? Como por ejemplo rendir homenajes merecidos, eh,
reconocer la, la dignidad de otras personas, ¿verdad? O reconocimiento de los beneficios recibidos. Es otro tipo de justicia, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí, los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho, y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Sí. Sin ellos no habría orden, sanciones ni correcciones. Sí, sucede que, digamos, la moral está en todo, ¿verdad? Es muy extensa. Está la moral. ¿Por qué obedecemos al derecho? Decía la clase anterior. ¿Por qué? Por una razón jurídica, porque la norma es moral y por lo tanto es legítima. Por una razón política, que ahí sí depende si se relaciona con la moral o no. Y por la moral propiamente. Vamos a ver otro concepto aquí. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? La seguridad jurídica, que es la protección que la persona recibe de parte del Estado dentro del régimen legal basado en normas. Se entiende como la confianza de que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas vigentes. Los principios de seguridad jurídica son primacía de la Constitución política, que eso lo encontramos en el artículo 204. Vamos a ver, que son normas que rigen y forman parte del Estado de Derecho, pues. Sí, yo quería que viéramos lo que es el Estado de Derecho, pero ya no nos da tiempo. Y no quiero atiborrarlos de cosas y de conceptos. Entonces, el artículo 204 dice condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, esta es una de las condiciones esenciales de la administración de justicia también, que proporciona seguridad jurídica. Pero seguridad jurídica tiene que haber también en la administración, en el sentido de que los contratos se cumplan, de que los pagos se realicen, de que las obras se realicen, de que la administración va a actuar de acuerdo con lo que tiene establecido en sus leyes orgánicas, en sus leyes específicas y todo eso, que es lo que menos sucede en Guatemala, ¿verdad? Por la corrupción. Hay mucha corrupción y eso distorsiona lo que puede haber de seguridad jurídica. Y también el principio de no denegación de la justicia por falta de ley. Todos los casos que llegan a los tribunales tienen que ser atendidos. No pueden rechazarlos porque no exista una ley que los regule específicamente. Para eso se puede integrar la ley, ¿verdad? Y los jueces no pueden suspender ni denegar o administrar justicia sin incurrir en responsabilidad. En Guatemala carecemos mucho de seguridad jurídica, mucho, mucho. Tenemos otra definición aquí de lo que es la justicia, y dice la justicia distributiva, que regula las relaciones del bien común y de la sociedad con los particulares. La justicia distributiva exige tratar igual a los iguales, fíjense bien, y desigualmente a los desiguales. En ningún caso esta forma de justicia obliga a la distribución del bien común, puesto que o no existiría como tal o lo reduciríamos a una cuestión solo material. Este tipo de justicia obliga a que en caso de que haya que distribuir un bien común entre los miembros de una sociedad, dicho reparto sea proporcionado a los méritos, según los méritos de los beneficiarios. Del mismo modo que la contribución de estos al conjunto ha de ser proporcional a sus posibilidades. Y es así como regula simplemente el modo en que se ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo, que eso compete a la justicia legal.
Sí, esto se refiere, por ejemplo, a los impuestos, ¿verdad? Cada quien tenemos un trabajo o una fuente de ingresos. Hablo de los ingresos lícitos, ¿verdad? Que son diferentes dependiendo de nuestras capacidades, dependiendo del tipo de trabajo que se realice, si se trabaja en iniciativa privada o se trabaja para el Estado, pero cada quien desde su escritorio, desde la posición en que usted tiene que contribuir al presupuesto. ¿Y cómo se contribuye? Pues mediante los impuestos, ¿verdad? Y se los aplican en porcentajes y eso es lo que se va pagando de acuerdo a los ingresos que tengamos y a los bienes que compremos, ¿verdad? Entonces, eh, eso se nos retribuye por medio de las obras del Estado, lo que hace el Estado en cada uno de los ministerios. Y nos llegará dependiendo de nuestras necesidades y tendremos que pagar de acuerdo a nuestras capacidades, ¿verdad? Y esto pues exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Asigna el bien común distribuible, así como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Y regula el modo en que ha de distribuir ese bien común. Como se dice, no la cantidad material del mismo. Eso compete de la justicia legal. Por ejemplo, nosotros pagamos impuestos, pero digamos en el caso de los empleados públicos, recibimos un salario del Estado también. Y entonces la seguridad jurídica ahí depende de que se cumpla lo que se ha establecido en el contrato, en nuestro contrato de trabajo. Y no que un día nos paguen un mes y al otro mes ya no nos paguen. Eso no es seguridad jurídica. O que en nuestra casa nos quiten la luz o nos quiten el internet y ya hemos pagado los servicios, ¿verdad? Entonces también eso atenta contra la seguridad jurídica. La justicia correctiva o conmutativa es el compromiso personal de cada uno con el otro. Aquí vamos. A la tan tarde. Ya casi que terminamos la clase. Entonces, esta justicia correctiva o conmutativa es el compromiso personal de cada uno con el otro. O sea, la justicia me obliga a reconocer al otro en cuanto tal, es otro, aparte de mí, sin necesidad de que me otorgue nada a cambio. Yo, por ejemplo, ustedes llegan a la Facultad de Derecho, se inscriben en tal curso o en tal semestre, y entonces ahí se llegan a conocer todos, ¿verdad? Pero todos son alumnos y tienen que convivir armoniosamente dentro de sus clases, recibiendo sus cursos, llegando con sus horarios específicos, eh, en fin, seguir más o menos el normativo de lo que es un estudiante. En igual forma, nosotros los catedráticos también, ¿verdad? Ustedes tienen derecho a exigir sus clases y nosotros tenemos la obligación y el deber de impartir la clase, ¿verdad? Y todo está dentro de los cánones de lo que tiene que hacer cada quien para convivir en la sociedad, para convivir con los otros. Este no es un acto de generosidad, no es un favor el que se está haciendo, no, es parte de las obligaciones que tengo como miembro de una sociedad. No estamos haciendo más de lo que debemos. No es un acto de generosidad, estamos dando a la realidad personal y social el valor que merece en el mismo plano de igualdad. Y no hay razón para tomar en cuenta sus diferencias individuales. Entonces, la justicia social entendida como valor supremo del derecho es aquello considerado lo más razonable para una situación dada. Y tiene el propósito de realizar acciones que beneficien a las clases más necesitadas. Digamos, el gobierno tiene que pues, realizar servicios sociales, ¿verdad? Como los hospitales, comedores, ¿cómo se llaman esos comedores comunes?
¿Comunitarios será? Solidarios. Comunitarios, sí. Ah, cómo no, gracias. Tiene que poner facilidades de transporte para los que menos tienen ingresos, ¿verdad? En fin, que tiene que hacer una serie de obras para poder ayudar a todos aquellos que no pueden conseguir un trabajo, que no tienen dinero y que están en la miseria. Entonces, ese también es otro tipo de justicia, ¿verdad? Justicia social. No se trata de una nueva clase de justicia, por cuanto no hay justicia que no sea social. Toda justicia es social. Se habla de las de la justicia social para incidir en el hecho de que sus destinatarios son las clases desvalidas y menesterosas, y de eso se encargan los ministerios respectivos, ¿verdad? También está esto es lo más importante de Norberto Bobbio, ¿verdad? La teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la moral. El problema de la justicia da lugar a todas aquellas investigaciones que tratan de precisar los valores supremos hacia los cuales tiende el derecho, o sea, los fines sociales, cuyo instrumento de realización más adecuado son los ordenamientos jurídicos, con su complejo de reglas y de instituciones. De aquí nace la filosofía del derecho como teoría de la justicia, precisamente. Fíjense bien en ese párrafo que acabo de leer. Hay que leerlo otra vez. El problema de la justicia da lugar a todas aquellas investigaciones que tratan de precisar los valores supremos hacia los cuales tiende el derecho, o sea, los fines sociales cuyo instrumento de realización más adecuados son los ordenamientos jurídicos, con su complejo de reglas y sus instituciones. De aquí nace la filosofía del derecho como la teoría de la justicia. Y esta teoría de los sentimientos morales, que establece principios que gobiernan nuestros poderes morales, especialmente nuestro sentido de la justicia y el objeto del derecho. Esto conlleva a que el objeto del derecho sea más reducido que el de la moral. Sí, porque la moral está en todo, jóvenes. Yo les explicaba la legitimidad del derecho. Si el derecho responde a las necesidades de la población, entonces es moral. Es un derecho que tiene moralidad, que responde a la moral social de la población. Entonces ese derecho es legítimo y es digno de que se obedezca, digno de gobierno también. Ha sido elegido por la mayoría de la población que fue a votar. Pues también es legítimo, querramos o no, es legítimo. Y ese gobierno pues es moral porque respondió en su plan de trabajo, qué sé yo, a lo que la población quería. Y si es legítimo, es moral. Y si es moral, es justo. Así va la ecuación, ¿verdad? Especialmente con la ley. Por eso es que se dice que el objeto del derecho es más reducido que el de la moral. Primero está la moral, que abarca todo, todo, todo. La política, el derecho, la moral propiamente, en fin. Y después está el derecho, ¿verdad? Que son las disposiciones por medio de las cuales un gobierno o la ley emiten disposiciones para que se cumpla, que se haga la justicia. Y la regulación jurídica es la dimensión externa de la conducta, mientras que por el contrario, el punto de partida de la regulación moral es su dimensión interna. La moral es lo primero y está en todo. Si las cosas son morales, hay justicia. Si no lo son, entonces no hay. Pues ese sería el corolario de mi presentación, jóvenes. Creo que lo dejaríamos por aquí. No sé si hay alguna pregunta. Yo pensaba darles otra clase, pero que sería el Estado de Derecho, pero no los quiero atiborrar de cosas. Entonces, Muchas no gracias, puedo. licenciada. Sí, Marco. A ustedes Eh, les... eh, sí. Fíjese que yo tuve un poquito de problemas de salud para el inicio de la segunda unidad para este examen parcial. Entonces, pues lastimosamente me perdí sus dos primeras clases. Entonces, Ah,
solo quisiera saber los temas para poderme poner al día en la lectura y poder seguir después Ajá. relativamente con las clases, ¿verdad? Y estar listo para su segundo parcial, licenciada, si fuera tan Esas amable, fueron perdón. clases, esas fueron clases virtuales, ¿verdad? Yo creería que sí, licenciada. Mire, creo que Sí. hubieron un par que dio su Estaba la auxiliar. desobediencia civil, Mm, la legitimidad y la legalidad, ¿verdad? ok. Esa fue la clase del viernes 21. Pero el miércoles 19 fue la validez de las normas jurídicas, las condiciones de validez de la Que, norma y condiciones materiales de la norma. que básicamente son los 6 documentos que han compartido en Classroom, ¿verdad, licenciada? Sí, básicamente es eso. Y creo que Entonces, sobre eso los voy a examinar. justamente esa era mi siguiente pregunta. Si en la lectura de estos 6 documentos, pues se encuentra el desarrollo de las Contenido. clases y el contenido para el parcial, ¿verdad? Sí, ahí están. Sí, este Muchas punto me gracias. interesa mucho a mí que lo entiendan bien. Y como va a ser un examen de 15 puntos, porque ya tienen un anticipo de puntos de 10, entonces, eh, pues serán 15 preguntas. Y en 15 preguntas no se puede preguntar mucho, Sí, ¿verdad, licenciada? Le agradezco mucho. ya saben. Con mucho gusto, Marco Antonio, ya, a menos que les haga 30 preguntas. Pues Pero sí sería muy difícil. mientras más sencillo y más punteo, mejor, licenciada. Muy bien, sí, claro que sí. Bueno, pues qué gusto platicar con ustedes y, y trabajar en la clase, ¿verdad? Así Igualmente, sí, licenciada, le agradezco mucho. gracias. Estaríamos listos para el viernes, no, ¿para cuándo? Para el jueves 3 de abril. Sí, Jueves 3 de abril, sí. sí, María Pues, José, Salomé, perdón, Marco Antonio. sí, solo quería comentarle, pues a mí me toca llegar, lastimosamente, pues en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, no sé cómo vamos a hacer ahí el ejercicio de poderme realizar el examen. Pero usted se examinó en el primer examen conmigo, ¿verdad? Claro, sí, lo que pasa es que después, unos días más adelantito, me tocó una operación, licenciada, entonces por Ah, eso ahora ah, todavía estoy en recuperación y, pues por eso, para no perderme este segundo parcial, pues me tocaría llegar de esa manera, ¿verdad? bueno, yo lo voy a examinar en su clase, que creo que es en el primer nivel. Ah, bueno, muy bien, gracias, Me licenciada. parece que es ¿qué aula es? 108. Bueno, regularmente creo que recibimos en el 102, creo yo, ¿verdad? Ah, Entonces, 102, sí. Ahí, eh, bueno, yo creo que voy a hacer tres salones con la sección B, pero usted podría quedarse ahí en ese salón muchas para gracias, su comodidad, no tener que subir a otro lugar ni nada, ¿verdad? definitivo, muchas gracias, licenciada. Tenga buena Muy noche. bien, pase buena noche igualmente. Sí, María José Salomé López Sánchez, así Hola, el nombre. licenciada, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta en cuanto a lo que sería el glosario. ¿De manera general debemos de entregar todos el día del examen o solamente No, es a los que no, no llegaran a mínima? Se refería al principio, licenciada, es que tengo pues un sí, poco de es que sí, confusión pero ahí. depende cuántos puntos les falten, ¿verdad? Ah, Porque ok. si les faltan 10 puntos, aunque me entreguen el glosario, no les puedo dar la zona mínima, ¿verdad? Pero si les faltan unos 3 puntos por ahí, entonces si trabajaron en el glosario, pues se puede considerar darles algunos puntitos por ese trabajo, ¿verdad? Ah, de acuerdo, licenciada. Cada Entonces ese no se caso se adjuntaría. trata particularmente, ¿verdad? Ah, ok. De acuerdo. Gracias, licenciada. Bien, jóvenes, estén bien, hasta pronto. Bueno, sí, María René, Walter Monzón también quería hablar. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, entonces, las exposiciones no entrarán en el segundo parcial, ¿verdad? No, no, me gustaría, pero no, como no fue parejo en todas las secciones, por eso no las puedo tomar para eso. Ah, ok, gracias. Además, había unos que no se les oía nada, otros que llegaron a leer y entonces solo hablaban para ellos.
entonces no se oía y no teníamos micrófono. En fin, sí, sería muy difícil. Está bien, Igual gracias. para servirle. Buenas noches, Gracias. licenciada. Buenas noches, Buenas- disculpe la molestia. buenas- No sé si le escuché mal, usted dijo que el examen iba a tener una ponderación de 15 puntos. Entiendo que los No, otros 10 son de trabajo que se le entregó y los otros 15, disculpe. no, es que son 15 preguntas de 2 puntos cada una, son 30. Ah, ok, licenciada, gracias. Más los 10 del trabajo, 40. Ahí Gracias, se licenciada. completa para servirles. Bien, hasta pronto, buenas noches. Feliz noche, gracias. Gracias, licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias. Licenciada. Feliz noche.